Saludos con todos. Como grupo número uno hablaremos acerca del ensayo SPT, abordando desde su definición, equipos y herramientas, procedimiento, correcciones respectivas, y terminaremos con las limitaciones del ensayo y sus respectivas aplicaciones. En primer lugar, resulta necesario preguntarnos qué es el ensayo SPT. Este se define como el ensayo de penetración estándar o Standard Penetration Test por sus siglas en inglés. Es uno de los ensayos in situ más comunes dentro de la mecánica de suelos para investigar las propiedades de este material mediante su resistencia a la penetración dinámica. Se emplea dicha técnica principalmente para estimar parámetros como la cohesión y el ángulo de fricción a través de correlaciones empíricas, y también permite extraer muestras alteradas de suelo para su caracterización física. Los resultados obtenidos son de gran importancia para el diseño de cimentaciones en las estructuras. En cuanto a un breve contexto histórico, tenemos que el ensayo SPT fue desarrollado en los Estados Unidos a inicios del siglo XX como una manera práctica y económica para obtener información sobre la resistencia del suelo en sitio. Su origen se remonta a los trabajos realizados por la empresa Raymond Pile Company. Dentro de los equipos y materiales del SPT, uno de los componentes principales es el martillo, de 140 más menos 2 libras, que cae desde una altura de 30 más menos 1 pulgada sobre el yunque, transmitiendo la energía a las varillas. La guía del martillo asegura una caída recta. El sistema puede ser automático o usar malacate y soga, que debe tener entre 6 y 10 pulgadas de diámetro, velocidad mínima de 100 revoluciones por minuto y sogas limpias con 1 y 3/4 o 2 y 1/4 de vueltas. Las varillas de acero con uniones al ras conectan el muestreador y transmiten fuerza. El muestreador de tubo partido es el elemento que obtiene las muestras del terreno, caracterizado por estar partido longitudinalmente con un diámetro exterior estándar de 2 pulgadas, entre 18 y 30 pulgadas de largo. Incluye un cabezal que se conecta con las varillas, un tubo longitudinal dividido donde se aloja la muestra, una válvula de ventilación que libera el aire, una válvula de bola que retiene el material extraído, un pasador que asegura las piezas internas y una zapata abierta de acero endurecido que penetra el terreno. Profundidad de perforación. La perforación en el suelo se lo hace mediante un equipo de sondeo hasta alcanzar una profundidad de 1.5 metros a 2 metros. Esta profundidad puede variar dependiendo del perfil del suelo o del diseño de cimentaciones. Colocación del tubo partido. El tubo partido o muestreador de punta abierta se introduce en el fondo del pozo perforado para recolectar una muestra de suelo. Este permite recolectar una muestra representativa y medir la resistencia del suelo al ser golpeado. Golpes para cada tramo. Se divide la penetración en 3 tramos de 15 centímetros obteniendo un total de 45 centímetros. Se cuentan los golpes necesarios para que el tubo penetre cada tramo. Los primeros 15 centímetros se descartan y no se usan para el cálculo principal. El máximo número de golpes permitido para los 45 centímetros de penetración es de 50 golpes. Si se sobrepasa, se conoce como rechazo del ensayo. Se suman los golpes necesarios para penetrar los últimos 30 centímetros. Este valor se conoce como el número de golpes N. El N60 es el número de golpes corregido por la eficiencia del sistema de energía durante el ensayo, el cual ayuda a identificar el tipo y la condición del suelo. Con un N60 menor a 25 se obtiene un suelo muy blando o suelto, y con un N60 mayor a 30, suelo muy compacto o denso. Corrección para el N60. Es importante hacer las correcciones porque varios factores como el tipo de prueba, la forma de golpear, el tamaño de la perforación, el método de tomar muestras y la longitud de varillas pueden hacer que el número de golpes medidos varíe, por lo que se busca ajustarlo para que los resultados sean comparables y reflejen mejor la energía que realmente se transmite al suelo mediante la siguiente fórmula, que depende de las variables antes mencionadas. Tenemos el eta sub h, que es la eficiencia del martillo, que va a ser la eficiencia medida del sistema Inca para la eficiencia de referencia, y esta va a depender de factores de tipo de martillo, sistema de caída, condiciones del equipo, incluso hasta la del operador. Tenemos diferentes valores de eta sub h de diferentes países, tipos de martillo, lanzamiento del martillo. Ahora presentamos variación de eta sub b, que es la corrección para el diámetro de perforación, eta sub s, corrección del muestreador, eta sub r, corrección de longitud de la varilla. Además tenemos la corrección para un suelo granular, que esta se ve influido por la presión del suelo encima, por lo que se debe corregir para comparar con un valor estándar de presión y así tener resultados más confiables, que van a depender de un factor de corrección por un valor de n obtenido en el campo, donde presentamos las siguientes relaciones de Liao y Whitman, las relaciones de Skepton, que están en función del esfuerzo efectivo para la presión atmosférica. Limitaciones del ensayo de SPT. Pese a ser uno de los recursos de mayor importancia dentro de la mecánica de suelos, este tiene ciertas restricciones, tales como
Variabilidad de resultados. El SPT es un ensayo empírico muy sensible a factores de ejecución. Diferentes operadores, equipos y métodos de perforación pueden producir resultados muy distintos para el mismo suelo. No es aplicable a suelos muy blandos o gruesos. En suelos muy blandos, como arcillas orgánicas y limos blandos, el ensayo puede subestimar la resistencia. En gravas o en suelos con cantos rodados, el ensayo puede ser difícil o imposible de realizar, ya que el muestreador se traba o rebota, y en suelos duros o cementados, los valores de N tienden a sobrepasar los 50 golpes, perdiendo así la representatividad. No es aplicable para análisis sísmico detallado. Aunque existen adaptaciones del SPT sísmico, el ensayo estándar no proporciona información confiable sobre las velocidades de onda, de corte, ni sobre la respuesta dinámica del suelo. Correcciones complejas. Las correcciones son empíricas y pueden introducir errores si no se conocen los factores exactos. Aplicaciones. Ecuador es un país con alta actividad sísmica, donde los sismos pueden causar daños en las infraestructuras, generando fallos o colapsos. Por eso, el ensayo de penetración estándar es una herramienta de gran utilidad en mecánica de suelos, ya que permite obtener características sobre las propiedades del suelo. Este ensayo registra el número de golpes y permite identificar las características como el color, el olor y la textura de la muestra extraída. Además, sus resultados se utilizan para estimar parámetros del suelo como la cohesión, el ángulo de fricción, el módulo de elasticidad, el coeficiente de balasto y la capacidad portante. También es un método que permite evaluar la susceptibilidad del suelo a la licuefacción mediante la toma de muestras a diferentes profundidades, los cuales se analizan para conocer si el terreno es apto para cimentaciones o requiere mejoramiento. Con estos datos es posible diseñar cimentaciones más seguras, reduciendo el riesgo de fallos ante sismos y protegiendo la estructura. Gracias por su atención.